Buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a este webinar Entendiendo qué es la Industria 4.0. En esta ocasión, nuestro conferencista es el ingeniero Carlos Che González. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey. El ingeniero Carlos Che González es líder del área temática de calidad y excelencia operacional en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas desde hace 29 años y profesor de la Escuela de Medicina desde hace 15. Es ingeniero industrial de profesión, graduado del Tecnológico de Monterrey en Tampico, Tamaulipas, en 1989. Cuenta con 2 posgrados del Tecnológico de Monterrey, uno en calidad y productividad en 1991 y administración de empresas en 1998. Es instructor y consultor de empresas desde hace 20 años. Ha impartido programas de capacitación en México, España, Bolivia, Perú y Guatemala. Ingeniero Carlos Che, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le dejo el micrófono para que nos dé su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me da un enorme placer poder estar con ustedes el día de hoy para compartir este tema que ha sido cada vez más mencionado dentro de nuestro quehacer cotidiano en las industrias. Cada vez más industrias, empresas y personas se encuentran dialogando sobre este tema de Industria 4.0. Sin embargo, cuando de repente nosotros estamos compartiendo el tema con algunos colaboradores, nos empezamos a dar cuenta que existen muchas dudas al respecto. Por eso el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una presentación muy sencilla en las cuales podamos nosotros responder algunas preguntas que normalmente nos hacen a lo largo de nuestras intervenciones. Ustedes en la pantalla están viendo algunas de las preguntas típicas que nos hacen cuando estamos dialogando de Industria 4.0 y bueno, la presentación tiene como propósito el tratar de responder algunas de estas preguntas y quizás algunas otras que ustedes vayan teniendo a lo largo de esta presentación. Siempre nos preguntan qué es Industria 4.0, qué errores se han cometido, cuál es el rol de la tecnología, cuál es el alcance de la Industria 4.0, si se está cambiando las reglas del juego con este nuevo movimiento revolucionario a nivel internacional. ¿Por qué es tan difícil incursionar en la Industria 4.0? ¿Qué obstáculos, retos, beneficios, modelos y recomendaciones existen al respecto, ¿no? Entonces, permítanme comenzar con la primera, que es Industria 4.0. Y si ustedes entran a cualquier buscador en nuestras computadoras y piden la definición de Industria 4.0, se van a encontrar una gran cantidad de definiciones y muchas de ellas tienen que ver con tecnología, inteligencia artificial, sensores, robots, automatización. Sin embargo, si nosotros quisiéramos dar un webinar basado única y exclusivamente en este tipo de conceptos, lo más seguro es que muchos de nosotros nos aburriríamos y empezaríamos a pensar que el tema de Industria 4.0 no es un tema que me deba de interesar, sino solamente a las empresas. Por eso yo quisiera empezar este diálogo con ustedes mostrándoles una de las definiciones más sencillas que he podido encontrar de lo que es la Industria 4.0 y fue la que dio la canciller Angela Merkel en el año 2011 en la Feria Internacional de Hannover en su discurso de apertura, y ella nos comentaba que la Industria 4.0 simple y sencillamente ensambla nuestro quehacer cotidiano, una palabra muy importante, ensambla nuestro quehacer cotidiano con las más modernas técnicas de información y de comunicación. En otras palabras, dice, la Industria 4.0 consiste en la digitalización y la conexión de los procesos de productivos y de servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Aquí lo que yo quisiera resaltar de esta definición
Primero, es el hecho de que la industria 4.0 está relacionada con nuestro quehacer cotidiano. Si yo doy clases, si yo hago un plan de producción, si yo tengo que hacer algún programa de mercadotecnia, quizás soy el encargado de la logística de la compañía, o si yo estoy reclutando seres humanos, bueno, ese quehacer cotidiano todos los días lo debo de empezar a ensamblar con técnicas de información y comunicación. En otras palabras, lo que nos está invitando la industria 4.0 a entrar en un proceso muy fuerte de digitalización y de conexión de todo lo que hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Por aquí les estamos recomendando ver dos videos. Uno es la visión de Industria 4.0 según el Foro Económico Mundial y una entrevista al director del Foro Económico Mundial donde básicamente se le pregunta qué es Industria 4.0 y cuáles son los impactos que puede tener para la humanidad. Cuando nosotros empezamos a visualizar el tema de Industria 4.0, empezamos a darnos cuenta de que hay personas que conceptualizan este gran movimiento solamente con el tema de la tecnología. Y entonces, uno de los grandes errores es pensar que Industria 4.0 solamente se circunscribe a una serie de tecnologías modernas que las compañías deben de empezar a manejar. Esto no es Industria 4.0, de hecho es uno de los errores más comunes para las personas que no están muy familiarizadas con el concepto. Otro error muy común que existe es que pensar que porque como dice industria, entonces este movimiento aplica única y exclusivamente a todas aquellas compañías del área de manufactura. Por otro lado, es muy común escuchar en la industria 4.0 el concepto de fábrica inteligente. Y entonces muchos de nosotros pensamos que esto solamente aplica a los pisos de producción o los también conocidos shop floors dentro de las organizaciones. Sin embargo, la industria 4.0 aplica a todo tipo de industria, como lo vamos a ver un poco más adelante, a la industria de la educación, del entretenimiento, de la medicina, del transporte, del retail, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, la industria 4.0 no solamente es exclusivo de las áreas de producción, también tiene un impacto muy importante en las áreas administrativas, en las instalaciones y en todo lo que es el quehacer económico de un país. Si nosotros vemos el libro del doctor Archibald Put, en donde él nos invita a ver cómo podemos ganar en la era de la información, en una de sus citas establece que las empresas no están interesadas en tener un conjunto de robots, sensores o máquinas inteligentes. Las empresas lo que les interesa es el valor que esta tecnología puede generar para el negocio. De hecho, establece que cualquier tecnología como los robots, sensores manejados de manera independiente es inútil. Por eso es que él nos invita a que debemos de empezar a pensar en sistemas, tener una visión un poco más amplia, un poco más holística. Debemos empezar a pensar en soluciones de valor, no solamente en tener una conexión, un conjunto de tecnologías, ¿no? O una colección de tecnologías en las organizaciones. Esto también se ve apoyado por estudios internacionales, como por ejemplo el de la compañía Aegis, que es una compañía de consultoría canadiense en temas de tecnologías de información. Y en su reporte de nuestro viaje hacia la industria 4.0, establece que en el futuro va a haber una gran expectativa por parte de las compañías hacia el tema de la individualización, de lo que son los productos y servicios a los clientes, lo que hoy en día muchos de nosotros manejamos como el customize. Obviamente también habla de que esta tecnología deberá de ser lo suficientemente amigable como para poder incrementar el grado de satisfacción de los clientes. Esto nos obliga como organizaciones a tener sistemas extraordinariamente flexibles de producción y nos habla de que ahora el uso masivo e industrial de datos a través de inteligencia artificial, big data, deep learning, etcétera, etcétera, va a resultar crucial para la buena toma de decisiones dentro de los negocios. Un ejemplo muy claro de lo que refleja todos estos elementos, podemos verlo en la empresa Mars, que es una empresa
que fabrica los famosos dulces chocolates M&M's, y básicamente lo que ellos tienen un portal en el cual por medio de 3 simples y sencillos pasos pueden ofrecer una gama de productos y servicios a sus clientes. En este caso, por ejemplo, su producto estrella, que son los chocolates M&M's, su portal que ustedes están viendo ahí la dirección, le dice paso número 1, puedes seleccionar y personalizar el color de chocolate que a ti más te interese. Puedes agregarle una imagen, un icono, una frase para poder hacer que estos chocolates lleguen de una manera más significativa a la persona que se lo quiere regalar, y puedes seleccionar el empaque y la presentación con lo cual tú quieres tener tu producto. Entonces, si nosotros vemos, este es un perfecto ejemplo de todos estos elementos que nos están manejando en este reporte. Imagínense ustedes ese portal, una interfase electrónica, una fase tecnológica, cómo se conecta a todo lo que es el proceso de manufactura y todo lo que tiene que hacer la compañía Mars para poder estar produciendo lotes extraordinariamente personalizados para sus clientes. Por su lado, la empresa Deloitte en este reporte nos habla de que la industria 4.0 está tocando o abarcando todo nuestro quehacer cotidiano. Y no solamente se trata de cuestiones de manufactura o de cadenas de suministro. Últimamente hemos escuchado mucho el concepto de Digital Supply Chain, sino que nos habla de que la industria 4.0 tiene que ver con algo mucho más amplio, como por ejemplo, cuáles son nuestros modelos de negocio, cuál es la forma en cómo nosotros vamos a estar trabajando en nuestros negocios en esta era digital, y sobre todo lo más importante, cómo vamos nosotros a estar capitalizando todo esto en ingresos sostenidos con el paso del tiempo. Por lo tanto, la industria 4.0 tiene como gran reto integrar lo que es el mundo digital con el mundo físico, ¿sí? Además, la industria 4.0 permite que tanto nuestros colaboradores como clientes cada vez estén más empoderados y puedan ser invitados a ser un elemento activo dentro de todo lo que es el proceso de la cadena de valor. Asimismo, las organizaciones también se están enfrentando a nuevos escenarios donde hay nuevas presiones, nuevas demandas, nuevos esquemas de trabajo que debemos de superar. Finalmente, este reporte concluye diciendo que uno de los retos más importantes de la industria 4.0 es empezar a conectar ecosistemas para precisamente poder tomar las decisiones más adecuadas y pertinentes en tiempo real que conduzcan al éxito de la organización. Entonces, con todo esto podemos darnos cuenta cuál es el gran propósito que tiene la industria 4.0 dentro de un propósito mayor. La industria 4.0 apoya la transformación digital de todos nuestros negocios, ¿sí? En realidad, hoy en día se está empezando a hablar muy fuertemente de transformación digital, dejando un poco de lado el concepto de industria 4.0 para poder ir evolucionando el concepto cada vez más en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Por ahí les muestro a ustedes un pequeño video, o les recomiendo ver un pequeño video que habla sobre este proceso de transformación digital de los negocios. Y entonces esta transformación digital lo que va a empezar a construir es nuevos ecosistemas de trabajo. Vamos a empezar a ver nuevos paradigmas de trabajo, donde vamos a empezar a ver que no solamente la industria 4.0 tiene que ver con el piso de producción, sino tiene que ver también con la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el cliente, la forma en que nosotros creamos nuevos puestos de trabajo, ¿sí?, para poder soportar todo este proceso de transformación digital. Un nuevo ecosistema donde nuestros proveedores y distribuidores estén perfectamente integrados vertical y horizontalmente con nosotros. Todo el tema de la digitalización y la ciberseguridad se vuelve crucial en este proceso, y siempre procurando el mejor uso de los recursos y apoyándose en recursos alternativos, ¿no? Podemos darnos cuenta que entonces la tecnología en realidad es una
es una habilitadora de la transformación digital en las organizaciones. En este reporte que ustedes están viendo de esta compañía inglesa, nos habla de que la tecnología no solamente tiene que ver con las áreas productivas de la organización, sino que además puede estar impactando a otras áreas dentro de la misma empresa para que a través de elementos tecnológicos nosotros podamos realizar estas funciones o las funciones cotidianas de una manera mucho más productiva. Un ejemplo de cómo toda esta tecnología se puede estar empezando a utilizar es lo que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Aquí son brevemente algunos ejemplos de cómo la tecnología puede estar cambiando nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, la tecnología nos puede crear nuevos modelos de negocio. Muchos de nosotros quizás conocemos la apuesta de Amazon con su tecnología de Amazon Go, ¿sí? Que es la propuesta que maneja para poder hacer frente al imperio de Walmart. Sin embargo, también la tecnología nos puede ayudar en procesos de capacitación para nuestros colaboradores y que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida y poderlos integrar a las líneas de producción. Podemos ver que hoy en día existe una gran cantidad de instrumentos que podemos hacer aditamentos en nuestros equipos de seguridad y cascos en la compañía y podemos utilizarlo como por ejemplo para dar mantenimiento. Una de las compañías mexicanas que se está metiendo mucho en este tema, por ejemplo, es Aeroméxico para el mantenimiento de sus aviones. También podemos utilizar, por ejemplo, realidad virtual aumentada como para funciones de mercadotecnia y ventas o funciones como ingeniería y diseño, ¿no? Sin embargo, vemos también que podemos empezar a implementar tecnología. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se manejaría la tecnología de Google Glass a través de conectividad e información en tiempo real para poder hacer una mejor experiencia del servicio con los consumidores. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el gran reto de la industria 4.0 en estas tecnologías es pasar de una cadena de suministro tradicional, lineal, donde antes teníamos sistemas push, luego los pasamos a sistemas pull y ahora el gran reto es convertir estas cadenas en cadenas completamente conectadas y digitalizadas, creando grandes redes globales. ¿Okay? Sin embargo, el tema de la industria 4.0 no es nuevo. Si ven aquí ustedes en la pantalla, pueden estar viendo diferentes países que han estado liderando iniciativas de industria 4.0 y en las flechas ustedes pueden ver el nombre de cómo se llama su movimiento y en la última columna pueden ustedes ver cuántos millones de euros están destinando para poder apoyar este tipo de iniciativas. Países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Suiza, Japón, China, Francia y Corea son los que empiezan a liderar todo este tipo de movimientos en el mundo. Sin embargo, también cada uno de los países enfoca su iniciativa de Industria 4.0 en algo muy específico. Por ejemplo, en este reporte de la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería del gobierno alemán, nos indica que, por ejemplo, Estados Unidos, todos sus esfuerzos de Smart Factory están basados en buscar una innovación radical de sus productos y servicios, mientras que Europa, liderados por Alemania, buscan la excelencia en ingeniería. En el caso, por ejemplo, de Japón y Corea del Sur, muchas de sus iniciativas de Industria 4.0 están destinadas a poder tener la capacidad en las empresas de poder escalar los productos y servicios a escalas, a números más grandes, mientras que China lo que está buscando con sus iniciativas 4.0 es el time to market, ¿no? El poder llegar de manera mucho más rápida a nuestros clientes. Y entonces, una de las enormes preguntas que a veces nos hacen es, ¿y en México tenemos alguna iniciativa de Industria 4.0? Y la respuesta es sí. En el año 2016, el gobierno anterior, la administración anterior,
sacó este documento denominado Creando el Futuro, un mapa de ruta para la industria 4.0 en México, en el cual se establece todos y cada una de las acciones que el gobierno federal estaría apoyando a las diferentes entidades económicas en nuestro país para poder ser un país competitivo en el tema de industria 4.0. En este documento establece que nuestro país se va a caracterizar en 4 grandes ejes, donde el estado de Chihuahua, a través de las fábricas inteligentes, especialmente en la industria aeroespacial, será una de sus grandes fortalezas. El estado de Nuevo León será uno de los estados líderes en el tema de tecnologías de automatización, principalmente en lo que es la industria automotriz. El estado de Querétaro se ha denominado como un clúster de inteligencia de negocios, mientras que el estado de Jalisco tiene como responsabilidad o tiene como iniciativa el poder destacar en el tema de diseño industrial y todo lo que son las tecnologías de información a través de cuestiones como el Big Data. Sin embargo, la empresa PricewaterhouseCoopers nos dice que el estado actual de cómo se encuentran las iniciativas de Industria 4.0 en diversos sectores económicos va a tener un cambio muy fuerte, muy radical en un espacio de tiempo extraordinariamente pequeño. Si ustedes pueden observar esta tabla, en menos de 5 años, PricewaterhouseCoopers establece que muchas de las iniciativas de Industria 4.0 van a estar duplicando lo que se tiene actualmente. Esto es algo sumamente trascendental y habla del enfoque y la importancia que muchas compañías están dándole a este tema. Pero bien, podemos darnos cuenta que en el mercado empiezan a surgir compañías que se destacan por iniciativas de Industria 4.0. Sin embargo, algo que es muy interesante de ver es cuál ha sido la historia de estas compañías. Si vemos, por ejemplo, los reportes de Fortune, podemos ver que en los años 1980, quizás alguno de mis colaboradores que está ahorita acompañándome en este webinar, recordarán algunas de estas marcas, ¿verdad?, con las cuales crecimos. Y básicamente estas compañías eran empresas de base tecnológica dedicadas a vender hardware. Obviamente cada una de ellas hacía sus productos en sus propias instalaciones. 10 años después, el panorama prácticamente era el mismo. Algunas posiciones se intercambiaban y algunas compañías entraban nuevamente en el negocio, como por ejemplo Alcatel, NEC, Nintendo, etcétera, etcétera. Y todas y cada una de estas compañías diseñaban, producían y vendían sus hardwares en sus propias instalaciones. Sin embargo, desde la llegada de la industria 4.0, el mercado empresarial cambia radicalmente. Solamente 2 compañías, como por ejemplo Apple y lo que es Samsung, se dedican a vender aún todavía hardware. Sin embargo, Apple lo hace a través de terceros, ¿sí?, mientras que Samsung sigue manteniendo fábricas para producir todos sus productos. Y las demás compañías son negocios que ahora se operan en bases tecnológicas, ¿sí?, en plataformas tecnológicas, y ahí está el gran tema de la industria 4.0. Para ver el valor que la transformación digital tiene en los negocios, permítanme presentarles, por ejemplo, el reporte de las 5 empresas de base tecnológica de mayor valor, al menos en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla la cantidad de millones de dólares que se pueden estar incorporando estas empresas solamente en el año 2018. Para poder darnos una idea de lo impactante que es este tema de la industria 4.0 en las compañías, tomemos como referencia una de las empresas que muchos de nosotros utilizamos todos los días. ¿Cuántos de nosotros no entramos al menos una vez en el día a este tema de Facebook? Y entonces podemos ver cómo Facebook en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial de sus ingresos como compañía.
El año pasado reporta 77.700 millones de dólares de ingreso y se espera que para este año 2020 los ingresos superen los 93.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que como negocios que están basados en la transformación digital y operan bajo plataformas tecnológicas, realmente están teniendo un valor. Pero permítanme presentarle algunos otros ejemplos. El valor de la transformación digital también lo podemos ver, por ejemplo, en empresas como Netflix, el cual es el mayor proveedor de películas y series en el mundo y lo curioso es que no posee ningún cinema. Solamente en el año 2017, esta empresa reportó ingresos superiores a 11.600 millones de pesos, ¿sí? De dólares, perdón. Vemos, por ejemplo, el caso de Uber, siendo una de las empresas de taxi más grandes en el mundo y no posee ni un solo taxi, reporta ingresos de 3.700 millones de dólares solamente en el año 2017. ¿Qué me dicen de, por ejemplo, Airbnb, el proveedor más grande en el mundo de alojamientos y no posee ni un solo bien raíz, ¿no? Reporta en el año 2017 2.600 millones de dólares y vamos a finalizar, por ejemplo, con Amazon. ¿Cuántos de nosotros no en esta época hemos estado utilizando Amazon? Y es una de las empresas que más se ha destacado por manejar el tema de la industria 4.0 basados en tecnologías de cuarta generación. Vemos, por ejemplo, aquí la industria del entretenimiento, vemos la industria del transporte, vemos la industria del turismo o del esparcimiento, vemos la industria del comercio y del retail. Sin embargo, permítanme presentarles a ustedes algunos ejemplos de otro tipo de compañías que están también sonando muy fuerte en el mercado. Quizás los que me están acompañando el día de hoy un poco más jóvenes podrán reconocer algunas de estas compañías. Todas estas empresas son empresas de videojuegos. ¿Quién de nosotros no conoce a la empresa Supercell, que fue básicamente la que creó el juego Clash of Clans, uno de los juegos más impactantes que ha habido en la industria? Y solamente en el año 2018 esta empresa reportó 2.110 millones de dólares de ingresos. Quizás recuerde o conozca a esta empresa King, ¿sí? La cual tiene muchos juegos disponibles en plataformas y uno de los más famosos que muchos de nosotros hemos manejado es el famoso Candy Crush, ¿sí? Entonces vemos cómo muchas de estas compañías están teniendo ingresos muy importantes basados todos sus negocios en la transformación digital y todo lo que tiene que ver con plataformas de base tecnológica. Sin embargo, permítanme presentarles a ustedes dos plataformas tecnológicas que muchos de nosotros estamos muy familiarizados y que tienen completamente dominado el mercado. Si ustedes ven, por ejemplo, muchos de nosotros hemos utilizado plataformas como el Google Play o Apple Store y muchos de los creadores o compañías creadoras de contenido no pueden ofertar sus productos y servicios directamente a los usuarios. Todo lo tienen que hacer a través de estas dos plataformas. Recientemente Amazon ha empezado a entrar en este tipo de negocios. Sin embargo, Google Play y Apple Store no son compañías de la buena caridad. Ellos cobran por los servicios que ofrecen a los creadores de contenidos. Quizás ustedes podrían pensar, cobrarán el 2%, el 5%, el 10%. Pues se sorprenderá saber que tanto Google Play como Apple Store cobran solamente el 30% de los ingresos totales de estas empresas creadoras de contenido. Para podernos dar cuenta de qué magnitud de dinero estamos hablando, aquí les muestro a ustedes los ingresos reportados en conjunto por estas dos plataformas en el año 2016 y el año 2017. Vemos, por ejemplo, que solamente por ser el puente que lleva contenidos a los usuarios en el año 2016, estas dos plataformas en su conjunto reportaron más de 43.000 millones de dólares y en el año 2017 tuvo un incremento de alrededor del 35%, llegando a una cifra interesantísima de 58.000 millones de dólares. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hoy en día en la industria 4.0,
ya el recurso más valioso ya no es el petróleo o el oro, sino más bien la información y los datos que nosotros podamos estar manejando en nuestras compañías. Todo esto está cambiando las reglas del juego. El doctor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, establece que en el viejo mundo antes recordarán que el pez grande se comía al chico. En la industria 4.0, el pez más rápido se come al más lento. Es por eso que hoy en día en los negocios existen nuevas reglas del juego, donde básicamente lo que nos están diciendo es que el tema de la personalización y el valor hacia los clientes, la flexibilidad que nosotros tengamos y la rapidez con la que podamos hacer llegar nuestros productos y servicios al mercado, la toma de decisiones inteligentes a través de tecnologías como el Data Analytics, los procesos de innovación para repensar o crear nuevos modelos de negocio, el desarrollar nuevas habilidades en la fuerza de trabajo se está volviendo crucial. El próximo viernes los invito nuevamente a un webinar donde vamos a hablar específicamente de este tema. Y finalmente, una de las reglas que están dominando el mercado actualmente es el tema de la generación de información a través de dispositivos de Internet de las Cosas y toda la estabilidad que requerimos para hacer que los procesos estén conectados de manera estable. Si todo esto vemos que genera un gran valor para las compañías y parece ser que son negocios muy atractivos, entonces la gran pregunta es ¿por qué es tan difícil incursionar en la industria 4.0? Y bueno, en este reporte que nos entrega la Academia Nacional de Ciencias e Ingenierías en Alemania, nos indica que a las empresas se les dificulta mucho poner en práctica estas iniciativas porque carecen de un enfoque holístico. Y ahí empezamos a darnos cuenta de algo muy importante que debemos de ver. Nos reporta que muchas de las implementaciones en las empresas son vacilantes y se deben principalmente a que no tenemos una clara visión del futuro digital de nuestro negocio. Contamos con estructuras organizacionales muy rígidas y manejamos una cultura muy conservadora donde nuestros personal, nuestros líderes carecen del valor para hacer que las cosas sean diferentes. Sin embargo, no solamente esto nos detiene. Tenemos una gran cantidad de obstáculos que superar en este proceso de viajar hacia la industria 4.0. Hay obstáculos relacionados con el mercado, donde uno de los principales es la desconfianza y la incertidumbre que muchos de los clientes, muchas de las personas hoy en día tienen todavía con respecto a la tecnología. En el ámbito laboral podemos darnos cuenta que la fuerza de trabajo no está cualificada, tenemos escasez de mano de obra y sobre todo los programas de entrenamiento están pasados de moda. A nivel organizacional también tenemos un conjunto de retos, lo mismo que a nivel de tecnologías de información. Y entonces en este artículo que está referenciado aquí en la Filmina, nos indica que uno de los obstáculos que le competen a la alta administración de las empresas son precisamente todos los que estamos marcando aquí. Y vean cómo nuevamente se vuelve a repetir que hay que superar el obstáculo de una falta de visión digital y una estrategia digital, ¿no? El tema de justificar la inversión también se vuelve muy importante, así entre otros. Estos obstáculos también son soportados por parte de estudios como McKinsey, donde McKinsey en este reporte habla de ciertos retos estratégicos que la alta administración debe de superar. Entre ellos vuelve a surgir el tema de contar con una visión clara de nuestro negocio digital, la parte de poder justificar las grandes inversiones en tecnología a través de un business case, el poder ser atractivo como organización para atraer al talento digital y sobre todo contar con socios tecnológicos relevantes que me acompañen en esta aventura. También tenemos retos a nivel operativo. Ya a nivel cada vez piso de producción o piso de trabajo, temas de, por ejemplo, estandarizar
La interconexión entre sistemas se está volviendo cada vez más crítico. No se diga así los temas de seguridad de la información, la infraestructura de telecomunicaciones que necesitamos para tener una red estable, el marco legal que hoy nos vamos a empezar a enfrentar en temas de patentes, ¿sí? Propiedad intelectual, la parte de organización laboral para mantener y generar nuevos empleos, el tema de cómo poder cambiar nuestros paradigmas de operar y de poder manejar nuestros negocios. Si ustedes lo ven, ahorita precisamente estamos muchos de nosotros con este aislamiento voluntario a partir de esta cuarentena o de esta pandemia que estamos viviendo, pues estamos experimentando muchas de estas cosas, ¿no? Otro reto importante es cómo podemos formar, capacitar o reconvertir la fuerza laboral que tenemos. Y uno de los retos operativos más delicados que existen es cómo poder acercar todo el tema de la industria 4.0 a las pequeñas y medianas empresas que en su gran mayoría forman parte de nuestra cadena de valor siendo proveedores. Sin embargo, también en este reporte de McKinsey nos habla de que la industria 4.0 nos genera también muchos beneficios. Ahí ustedes están viendo cómo la industria 4.0 puede apoyar a las empresas en reducir algunos temas de costos, algunos tiempos de comercialización o de paro de máquinas, puede ayudar al incremento principalmente de la productividad y la eficiencia. Y entonces vemos que los beneficios en términos generales tienen que ver con cuestiones financieras de costos de operación, la eficiencia operativa de nuestras organizaciones y obviamente el poder incursionar en nuevas oportunidades. Entonces, ante todo esto, la gran pregunta de las compañías es ¿por dónde debo iniciar? Y entonces el Boston Consulting Group nos dice que ante la amplitud de la cuarta revolución industrial, el saber qué hacer y el saber por dónde iniciar es un tema extraordinariamente prioritario. Por eso es muy importante ver todas las recomendaciones que firmas prestigiadas de consultoría a nivel internacional nos hacen. Por ejemplo, Aaron Jones, KPMG, Deloitte, McKinsey, Boston Consulting Group, Pricewaterhouse, entre otras, nos indican o nos dan una serie de recomendaciones de cosas que podemos empezar a hacer para poder incursionar con éxito en la industria 4.0. Vean cómo, por ejemplo, una de las primeras recomendaciones es conocer cuál es nuestra situación actual. De hecho, el tercer webinar que vamos a compartir con ustedes por parte del Departamento de Ingeniería Industrial tiene mucho que ver con este tema a raíz del modelo que propone el gobierno de Singapur, ¿sí? Entonces, aunado con todo esto, pues simplemente quisiera yo compartir nada más brevemente lo que vamos a ver en el tema, en el webinar número 3, donde a través de un documento desarrollado por el gobierno de Singapur, el equivalente a la Secretaría de Economía de Singapur, establece por medio del Smart Industry Redline Index un modelo en el cual nosotros podemos hacer un diagnóstico holístico de todo lo que es la organización en temas de industria 4.0. Este modelo básicamente habla de procesos, tecnología y organización, donde se analizan las operaciones, la cadena de suministro, el ciclo de vida de producto, la automatización, conectividad, inteligencia, la parte de los recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional que soporta el movimiento. Y entonces analiza 16 pilares, ¿sí?, para poder darnos una fotografía muy completa de cómo es que estamos con respecto al tema de la industria 4.0 y a partir de este diagnóstico nosotros poder establecer rápidamente nuestra visión, estrategia y mapa de ruta. Sin embargo, también uno de los temas que preocupa a muchas de las organizaciones es cuáles son los modelos que podemos seguir. Y bueno, en el mercado existen muchos modelos que proponen la transformación digital a su manera y cada uno de ellos nos entregan
elementos que nos favorecen el cambio, palancas tecnológicas que podemos utilizar, nos hablan un poco acerca del alcance que debemos de tener, proponen algunos indicadores, tecnologías, infraestructura, estrategias, etc. Y como ejemplo, nada más quisiera yo mostrarles rápidamente dos modelos. El primero es el que propone la empresa PricewaterhouseCoopers. Esta empresa habla de un proceso de transformación digital en 3 fases. Si tú quieres emigrar hacia la industria 4.0, PricewaterhouseCoopers propone primeramente emprender un proceso de digitalización y de integración tanto de la cadena de valor a nivel vertical y horizontal. Por otro lado, habla de un proceso de digitalización de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y finalmente, hablar de un proceso de digitalización de nuestros modelos de negocio y la forma en cómo nosotros accedemos y trabajamos con nuestros clientes. Todos estos estrategias de digitalización estarán soportados fuertemente por tecnología y análisis de datos, donde todos estos datos podrán provenir de muy diversas tecnologías que nosotros podamos implementar en nuestra operación. Otro de los modelos que quisiera yo compartir rápidamente con ustedes, y prácticamente con esto estoy terminando el día de hoy, es el modelo que propone la empresa McKinsey denominado el compás digital. En este compás digital, McKinsey recomienda a toda la alta dirección enfocar sus esfuerzos en 8 temas prioritarios que deben de estar discutiendo y tomando decisiones para el tema de Industria 4.0. Hablan, por ejemplo, de la utilización de las máquinas, la mano de obra, la parte de inventarios, calidad, cadena de suministro, la parte del time to market, servicio al cliente y postventa, y la parte de la mejora de los procesos y el uso eficiente de los recursos. Y cada uno de estos 8 temas lo podemos dividir en 26 áreas de enfoque, ¿sí? No me voy a detener en esa parte. Este documento ustedes pueden ver cuáles son las diversas recomendaciones que nos hacen McKinsey para poder enfrentar el reto de la industria 4.0. De hecho, en la Escuela de Ingeniería, el doctor Alberto Hernández tiene un modelo muy interesante a partir de cómo estos drivers puede la empresa muy fácilmente poder establecer un mapa de ruta con proyectos muy específicos de cómo poder empezar a emigrar hacia la industria 4.0. Entonces, para terminar, yo quisiera resumir esta pequeña charla y dar oportunidad de contestar algunas preguntas con el siguiente resumen. Número 1, la industria 4.0 simplemente lo que busca es ensamblar nuestro quehacer cotidiano con técnicas modernas de información y de comunicación, y básicamente consiste en un proceso de transformación digital. Obviamente, este proceso de transformación digital no es nada trivial. Tiene que ser una decisión estratégica dentro de la organización y debemos de tener siempre presente que la tecnología es un habilitador para un propósito todavía mayor. Como cuarto punto, les puedo compartir que la industria 4.0 impacta a todas las áreas de la organización en muchos tipos de empresas que nosotros estamos familiarizados en nuestra vida cotidiana. Pero para ello es necesario que todas y cada una de estas empresas, al empezar su esfuerzo hacia la industria 4.0, pues tengan un enfoque holístico e integral de todo lo que buscan. Por otro lado, debemos siempre recordar que la industria 4.0 va a crear nuevos ecosistemas de trabajo donde la parte digital va a formar un papel muy importante. Se están creando nuevas reglas del juego. Acuérdense que este proceso está cambiando constantemente a una velocidad impresionante. Por otro lado, debemos de superar una gran cantidad de obstáculos y paradigmas que tenemos en nuestras organizaciones y en nuestras personas. Existe una gran cantidad de beneficios y oportunidades para todas aquellas personas que puedan incursionar con gran éxito en la industria 4.0, y destacadas firmas de consultoría recomiendan que lo más importante antes de dar el primer paso es saber dónde estamos ubicados. Y finalmente yo quisiera invitarlos
a que todos y cada uno de nosotros, al estar dialogando del tema de Industria 4.0, debemos de tener en cuenta que cada una de las organizaciones deberá de crear su propio modelo de transformación digital, así como su estrategia y mapa de ruta. No podemos simplemente llegar y copiar un modelo que le ha funcionado a otro, ya que mi realidad es totalmente diferente. Con esto doy por terminado el día de hoy este webinar y me gustaría compartir con ustedes algunas respuestas a las preguntas que tengan a bien a realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Vamos a leer algunas de las preguntas que ya llegaron aquí por el chat. Les pedimos que nos las envíen de manera pública, por favor. La primera, una de nuestras asistentes nos pedía mostrar nuevamente el slide de los retos organizacionales. Muy bien. Permítanme tantito. Déjenme lo pongo para acá. Los retos organizacionales, perdón. ¿Este es el que buscaban? Esperemos que sí, sino que nos digan aquí por el chat. Vamos con nuestra siguiente pregunta. El de los retos estratégicos, vi por ahí que decía. Perdón, estoy batallando un poquito con el chat, pero si encuentra por ahí alguna que... Aquí está. Si tiene conocimiento del reporte Reference Architecture Module Industry 4.0 o RAMI 4.0 de la BDI de Alemania. Sí, claro que sí. Sí lo conocemos. Sin embargo, ese es un modelo muy utilizado, sobre todo ya en la parte técnica del tema de tecnologías de información. Sí, de hecho es uno de los modelos obligados a consultar, sobre todo ya cuando estamos hablando específicamente de las tecnologías, de la interconectividad, etcétera, etcétera. Incluso maneja una especie como nivel de madurez, ¿no? Sí, claro que sí, lo conocemos perfectamente bien. Muchas gracias. Luis Abad nos dice, hace unos meses estuve revisando una planta de una multinacional que ya está implementando Industria 4.0. Me quedé sorprendido y me sentí muy inexperto en el tema. Desde el TEC de Monterrey, ¿qué nuevos estudios o cursos recomiendan para actualizarnos sobre el tema? Una muy interesante pregunta. Déjenme aquí para ver si me pueden ver. ¿Ya? ¿Sí me pueden ver? Sí. Entonces, muy interesante pregunta. Sí, fíjate que hasta ahorita lo único que nosotros hemos estado trabajando en el TEC de Monterrey es dar algunos talleres relacionados con el modelo de Singapur. Hemos podido apoyar a algunas compañías a que empiecen a bosquejar este primer diagnóstico y empezar a hacer el draft de sus modelos de transformación digital, su visión y sus estrategias. De hecho, el próximo mayo 29, el último viernes del mes de mayo, tenemos invitado al director de el proceso de transformación digital de Industria 4.0 del Grupo Signus, Fernando Brubeck, y él nos va a compartir su experiencia de cómo es que ellos le han hecho para poder mover a todo el grupo hacia este proceso de transformación digital. En el tecnológico solamente tenemos este tipo de cosas, talleres para poder apoyar a las organizaciones en temas de los diagnósticos. Y estamos por abrir una serie de seminarios con respecto al tema de Industria 4.0. Muchas gracias. Una pregunta de Luis Carlos Guzmán. ¿En qué nivel se encuentra la industria bancaria en México en cuanto a la transformación digital? No, pues se encuentra, es una de las más avanzadas. De hecho, pues ustedes lo están viviendo todos los días. ¿Cuántas veces de nosotros no traemos un smartphone? Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, las diversas aplicaciones de instituciones financieras como las que ya conocemos, ¿no? La de Bancomer, Banamex, etcétera, etcétera. Y muchos de nosotros podemos hacer operaciones a través de estas plataformas. De hecho, ese es un ejemplo de el área de Industria 4.0
cómo la banca se está transformando en una banca digital, en un proceso de transformación digital muy fuerte, donde no solamente el desarrollo de servicios a través de plataformas tecnológicas en los smartphones son relevantes, sino también ahí se vuelve crucial el tema de la ciberseguridad, ¿sí? El tema de la ciberseguridad y los ataques que de repente ha estado ocurriendo en la industria bancaria son todos los días y es una de las empresas más robustas que ha estado trabajando en temas de ciberseguridad. Muchas gracias. Dani Gómez pregunta, hablando de la formación de la fuerza laboral, ¿podría hablarnos de las principales competencias que requieren los equipos de trabajo en esa transformación? Muchísimas gracias por esa pregunta y te voy a dejar picado y es precisamente el webinar de la próxima semana. Es precisamente, de hecho vamos a hablar. La próxima semana vamos a hablar del gran reto que se enfrenta el área de recursos humanos para desarrollar esas competencias y ahí te voy a dar un listado de todas las competencias que organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, el Boston Consulting Group, Deloitte, etcétera, nos hablan de que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros en esta nueva era digital. Entonces, si me permites tantito, el próximo viernes te invito a que me acompañes nuevamente y vamos a hablar ampliamente de ese tema. Gracias. Voy a aprovechar para comentarles que dejamos una encuesta en el chat. Ahí hay un listado de los próximos webinars de la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Pueden seleccionarlos y les enviamos la invitación por correo. Gustavo Araúz nos dice, una consulta. Si bien es importante promover prácticas con visión 4.0 en la gestión empresarial, sin embargo, además de las inversiones privadas en las empresas, se requiere implementar un plan de gobierno digital que involucre al Estado en crear infraestructura y políticas tecnológicas. En su experiencia, ¿cuál es el camino para promover en los países de Latinoamérica estas políticas a nivel gubernamental? Sí, muy interesante. Fíjate, muy bonita pregunta. De hecho, sí, definitivamente, cuando uno habla de la industria 4.0, por ahí se habla un concepto muy al principio, se habló de lo que era la triple hélice, que en este movimiento de industria 4.0, las compañías no podían solamente ir solas en este proceso, y entonces se hablaba de la triple hélice, donde una hélice son las compañías, la otra hélice son las instituciones de educación superior, las universidades, y la tercera viene siendo el gobierno, precisamente los tres. En el caso, por ejemplo, de aquí en México, o al menos el caso que más cercano tengo y más experiencia he visto, es la iniciativa de Nuevo León 4.0, la cual está dirigida por Abraham Tijerina y ha hecho un excelente trabajo. Y por ahí es una iniciativa gubernamental que está apoyando con una enorme cantidad de clusters y fondos de la Secretaría de Economía a empresas del Estado de Nuevo León. Y tengo entendido, no tengo toda la información a mano, pero tengo entendido que otras entidades del país también están haciendo lo propio en crear iniciativas gubernamentales a nivel estatal para impulsar la industria 4.0. Como ya les mencioné, pues México tiene la suya, que fue creada en la administración anterior. Y bueno, sinceramente no he buscado países latinoamericanos cuáles han sido sus iniciativas, pero no dudo que las tengan. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Ya hay casos, nos pregunta Andrés Rubio, ya hay casos de éxito de compañías que tengan implementado Industria 4.0 o tengan un avance considerable en su aplicación aquí en México? Sí, claro que sí. Hay muchísimas. Digo, no sé si se valga decir nombres, pero por ejemplo, la banca digital, las bancas, es un ejemplo muy claro de eso. Por ejemplo, hay gente que está fascinada con las apps estas que manejan algunos bancos, ¿verdad? Que muy fácilmente pueden hacer transacciones. En la industria automotriz, por ejemplo, en el estado de Puebla, la empresa Volkswagen o la empresa Audi
es impresionante ver sus instalaciones. En San Luis Potosí, por ejemplo, la empresa Mercedes-Benz. Si vas al Bajío, ahí lo que es Toyota, es impresionante las fábricas, cómo están manejándose. Ya no se diga, por ejemplo, el caso de las armadoras de Ford allá en Sonora. Entras y estás en otro mundo, ¿no? Y sí, hay muchos ejemplos de compañías. Por ejemplo, aquí en Nuevo León está Metalsa, que está haciendo esfuerzos muy serios al respecto. Signus, también, lo que es Nemak, General Motors. Hay muchas compañías que ya están trabajando en este proceso, ¿no? Otra pregunta que va relacionada con el tema, nos pregunta Gabriel Hernández, en el contexto económico y de desarrollo tecnológico de nuestro país, ¿hay alguna proyección de movimiento hacia el 4.0 en la industria de manufactura? No, totalmente, totalmente. De hecho, una de las gran apuestas, si lo viste ahorita, por ejemplo, en la iniciativa que mostré, muchas de las compañías de manufactura en nuestro país se están volcando hacia la industria 4.0. Muchísimas, muchísimas. Es impresionante ir, por ejemplo, a Chihuahua, por ejemplo, y ver la empresa Safran. Safran es una de las empresas líderes en este proceso, allá en el estado de Chihuahua, para todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial. Por ejemplo, la industria automotriz también, hay muchísimos ejemplos, todas, ¿sí? La banca, la metalmecánica, ¿sí? Tengo entendido que hay por ahí algunas empresas de petroquímica que también ya se están empezando a meter en estos procesos. Entonces sí, definitivamente hay muchas organizaciones de manufactura en México que ya están trabajando muy, muy seriamente en temas de industria 4.0. Muchas gracias. Volviendo al tema de RH, Carolina Salas nos pregunta, en las empresas que se dedican a la consultoría de RH, ¿cuál considera que es el principal reto que debe afrontar y manejar en cuanto a competencias para no quedar atrás junto a la industria 4.0? Si nos puede dar una probadita de lo que vamos a ver la próxima semana. Claro, mira, en el tema de RH, la plática la estoy ahorita diseñando y básicamente vamos a abordar 3 grandes aspectos. Uno es lo que dicen las grandes firmas de consultoría a nivel internacional que debemos de desarrollar. ¿Qué competencias? Obviamente muchas van por el lado tecnológico, ¿sí? Hay nuevos puestos de trabajo que se están creando, como por ejemplo el científico de datos, el analista de datos, el que da mantenimiento a las bases de datos, muchísimos relacionados de ese tipo. Por otro lado, vamos a ver la función del área de recursos humanos. ¿Qué es lo que el área de recursos humanos debe de estar haciendo? Y por ahí te voy a mostrar me parece que son 12 o 13 paradigmas que debe de empezar a romper el área de recursos humanos para poder hacer que el recurso humano empiece a transitar hacia este proceso. Dentro de los grandes retos, y así nomás como probadita, es por ejemplo crear nuevos ecosistemas de trabajo donde la interconectividad y la flexibilidad del recurso humano sea la norma, ¿sí? Romper muchos paradigmas de tipo laboral. De hecho, ahorita con esta situación de la pandemia estamos rompiendo muchos paradigmas de tipo laboral, ¿sí? Yo creo que todos y cada uno de nosotros. Y la tercera gran parte que vamos a ver es todo el tema del cambio generacional. Todo el tema de los millennials, los centennials, la generación Z, etcétera, etcétera, donde vamos a analizar un poquito cuál es su perfil y nos vamos a dar cuenta que hay algo muy importante que se llama el capital emocional. ¿Sí? El capital emocional como un elemento crucial para poder atraer y poder retener a estos nuevos colaboradores digitales, ¿no? Es una pequeña probadita nada más de lo que veremos el próximo viernes. Muchas gracias. Christopher Mercado nos pregunta, ¿la industria 4.0 puede existir sin el Internet de las cosas? Pues básicamente yo te diría que no.
El Internet de las cosas es todo un tema, es todo un tema. Obviamente, el Internet de las cosas conecta personas con cosas, cosas con cosas, conecta el mundo físico con el digital con el digital y el digital con el físico, ¿sí? Se genera una enorme cantidad de datos y al hablar de inteligencia artificial tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de ciberseguridad, tenemos que hablar, por ejemplo, de Big Data, de Deep Learning, de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente el Internet de las cosas es uno de los protagonistas principales de la industria 4.0. De hecho, se habla de el Internet de las cosas más el Internet de los servicios que en su conjunto generan el Industrial Internet of Things, ¿sí? Que es otro concepto, ¿sí? Sí, pero bueno, ese es tema de informática, pero sí, definitivamente juega un papel preponderante en la industria 4.0. Gracias, ingeniero. Voy a leerle tres preguntas que creo que van más o menos relacionadas a lo mismo. Damián Olasco nos pregunta, ¿alguna sugerencia para el desarrollo de competencias digitales en una organización? Pablo Carreón nos pregunta cómo implementar los conceptos de la industria 4.0 en empresas de producción primaria de sector agrícola o pecuario, y Yaret Galindo nos pregunta lo mismo, cómo implementar la industria 4.0 pero en el sector de bebidas alcohólicas artesanales. Ah, muy bien, muy bien. Mira, lo vi como que tres cosas. Una es la parte de las competencias, pues es pues tomar la decisión de empezar a aprender, ya sea a nivel personal o a nivel institucional, empezar a establecer programas que nos inviten a este proceso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben programar en Python o manejar el lenguaje R? ¿Sí? O saben, por ejemplo, manejar algoritmos de Big Data, cosas así. Digo, no significa que tenemos que capacitarnos en todo, pero sí cuáles son aquellas tecnologías de industria 4.0, aquellas competencias que debo de empezar a trabajar. En el segundo tema, en la parte de la industria alimentaria, fíjate que hace como 2 meses antes de esta cuarentena que nos dieron, tuve la oportunidad de estar en una sesión de planeación precisamente del clúster de la industria de agroalimentos aquí en Nuevo León. Y también tenemos entendido que hay varias compañías del ramo de alimentos, como por ejemplo empresas que se dedican a fertilizantes y cosas así, que ya están incorporando temas de industria 4.0, por ejemplo, con drones para el vigilado de plagas en los campos, el tema de Internet de las cosas para que los sembradíos se puedan empezar a comunicar a través de mediciones de humedad y todo ese tipo de cosas. Hay unos temas muy interesantes al respecto. Y finalmente, la tercera pregunta que escuché por ahí es cómo podemos empezar a incorporar esto de la industria 4.0 en la industria de cervezas artesanales. Pues hay muchas formas. Una es, mira, desde algo tan sencillo como crear tu propia apps para que yo desde mi casa pida tu cerveza, ¿sí? Ya desde ahí estás empezando a entrar en ese mundo, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero pues es crear la plataforma, la interconectividad, la forma de recibir los datos, preparar las órdenes, mandarlo, todo ese tipo, ¿sí? Otro podrían ser, por ejemplo, temas de cómo produces la cerveza y empezar a poner dispositivos, sensores, cosas así que midan ciertas características que son relevantes para la fabricación de la cerveza, que se generen información, te lo manden a una nube, tú por medio de un algoritmo bajas, procesas la información, ves tendencias, haces análisis predictivos, tomas decisiones. El campo de aplicación es muy, muy grande, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. Pues ya nos pasamos un poquito del tiempo. Creo que ya puede ver por ahí el chat. No sé si le gustaría elegir una última pregunta de las que se nos van a quedar pendientes para contestarle y darle cierre a nuestra conferencia. Pues mire, híjole, es impresionante la cantidad de preguntas que vienen aquí.
Dice, a ver, déjenme ver si en Costco ya viene la de RH, ya está lo de industria intermedia. ¿Podemos tener la grabación del webinar? Sí, claro que sí, claro que Sí, sí. ahí voy a intervenir un poquito. Hay una iniciativa ya del TEC de Monterrey para poner todas las webinars que hemos estado transmitiendo de diferentes temas en una sola plataforma, y cuando esté lista les vamos a compartir ese sitio en el correo de registro de estos webinars. Bueno, mira, quisiera yo cerrar esta con una que acabo de ver aquí de Ana Paula Añez. Dice, ¿considera que las pequeñas empresas también tienen que sumar a la industria 4.0? Definitivamente. Ahí está el gran meollo del asunto. ¿Sí? Si te fijaste en una de las feminas que puse, uno de los grandes retos operativos es cómo acercamos la industria 4.0 a industrias que son pequeñas y medianas proveedores de las empresas grandotas. Aquí en México ya existen casos de organismos como por ejemplo la industria aeroespacial, que por medio de programas muy interesantes en donde el clúster aeroespacial, la universidad y el gobierno se unen para jalar a más de 300 productores o pymes, proveedores de la industria aeroespacial. Definitivamente es la industria, las pymes se tienen que sumar a este proceso porque las grandes empresas tractoras dependen mucho de ellas y no pueden solas trabajar en este proceso, ¿no? Entonces, aquí les puse mis datos. Cualquier cosa, con todo gusto, puedo yo compartir más información al respecto. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta conferencia y los espero con el favor de su atención la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Excelente webinar. Los esperamos a todos. Está la liga de registro ya en el chat. Buenas tardes y que disfruten su día.